adelantada de las 5 de la tarde. Vamos a empezar esta quinta conferencia o foro de Plumas Azules con el tema muy importante relacionado con la salud, salir de la pandemia y recuperar la salud. Dentro del ciclo de foros Rectificamos o Nos Hundimos, organizado por Plumas Azules. Le doy la bienvenida a nuestro coordinador Salvador Redding y a nuestros panelistas de lujo que tenemos ahora. Tenemos a la doctora Isabel Villegas, al doctor José Ángel Córdoba, al diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, y a nuestro buen amigo de Plumas Azules y que fue director de COFEPRIS, Juan Antonio García Villa. Vamos a empezar con una breve introducción. Me permito nada más brevemente mencionar que tanto el doctor José Ángel Córdoba como el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba son egresados de la ilustre Universidad de Guanajuato. Y nos van a dar una perspectiva muy interesante. Héctor Jaime, que está ahorita en la batalla como diputado federal en la Comisión de Salud, y el doctor José Ángel Córdoba, que fue secretario de Salud en la administración de don Felipe Calderón Hinojosa, la doctora Isabel Villegas, que nos va a dar una perspectiva de la línea 1 del combate a la pandemia, y Juan Antonio García Villa, que va a meter sus temas económicos que nunca faltan, pero sobre todo el control sanitario, del cual él tuvo que ver para la cuestión relacionada con los medicamentos, autorización de medicamentos en el país. Entonces, iniciamos con una introducción. Empezamos con la doctora Isabel Villegas, por favor. Buenas tardes, un saludo a todos y un agradecimiento por la invitación para platicar sobre este tema que desafortunadamente a veces es el tema del día a día, ¿verdad? Llevamos un año ya de pandemia, poco más, a partir del primer caso, por lo menos en México, y pues me va a encantar poder platicar con ustedes desde los aspectos que me han tocado este año, clínicos, desde la atención de pacientes hasta pues cualquier observación de el manejo epidemiológico y de el manejo nacional, local, del control de esta pandemia y ahora pues la etapa en la que estamos, que es la de vacunación. Así que pues estoy a sus órdenes desde mi punto de vista clínico, administrativo, de gestión de la calidad y bueno, pues como mexicana preocupada por lo que está pasando, al igual que todos ustedes seguramente, y me quedo a sus órdenes. Gracias, doctora. Seguimos con Juan Antonio García Villa. Cómo no, muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Saludo con afecto al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien fue secretario de Salud, excelente compañero, jefe, cuando me tocó estar como comisionado de COFEPRIS. Igualmente al diputado y amigo de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, y ahora con igual gusto a la doctora Isabel Villegas. Bueno, no tanto los aspectos económicos voy a abordar porque ya los hemos abordado en infinidad de reuniones. Quisiera enfocar esta primera parte de la intervención desde el ángulo práctico, de orden práctico, y posteriormente en una siguiente intervención el enfoque más bien jurídico. Reza el dicho popular que lo que mal empieza, mal termina. Lo que mal empieza, mal termina.
No porque la pandemia de COVID-19 no vaya a terminar, finalmente va a terminar, aunque el virus SARS-CoV-2 se mantenga quizá en el cuerpo de la humanidad mientras la humanidad esté sobre la Tierra. Va a terminar, pero concretamente al gobierno de México les va a tocar en un determinado momento la hora del balance, el momento de rendir cuentas. Y la verdad es que no va a rendir cuentas satisfactorias porque ha registrado 3 características su gestión de la pandemia: una notoria demora, una lentitud desesperante y una ineficacia evidente. Obviamente, los seguidores del actual presidente desmienten con vehemencia que así haya sido, pero doy 2 datos nada más. En noviembre del año pasado, la organización Bloomberg dio a conocer los datos de un estudio que denominó Resiliencia COVID-19. Estudió casi 100 países cómo se ha gestionado la pandemia y llegó a la conclusión, luego de analizar una serie de indicadores clave, que el peor país en esta materia ha sido México. Noviembre 2020. A principios de diciembre del mismo año, como bien ha dicho la doctora, este asunto lleva apenas escasamente un año. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo públicamente, lo cual es una vergüenza para el país, cuando entre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado se incrementó exageradamente el número de contagios y de decesos, literalmente declaró lo siguiente: cuando ambos indicadores, contagios y decesos, se duplican como ha venido ocurriendo en México, dice, es un problema bastante grave. Le pedimos a México que sea serio. Aquí la dejo y después abordaré otros ángulos en relación con esta pésima gestión del problema de la pandemia de COVID-19 en México. Gracias. Gracias, compañero de Plumas Azules, Juan Antonio García Villa. Ahora seguimos con nuestro amigo Jaime Ramírez Barba. Sugiero cerrar micrófonos porque se oye algo abierto por ahí. Muchas gracias, Carlos. Si me abres la posibilidad de poder compartir una pantalla, te lo voy a agradecer para establecer. Todo gusto. De manera muy pragmática, creo yo, tomando el reto de que qué hacemos si no nos hacemos, nos hundimos. Ya se puede compartir. Perfecto, lo estoy compartiendo ahorita. Voy a poner... Ahí vamos. Comentar con ustedes de que independientemente de la reflexión de salimos de la pandemia y recuperamos la salud, cómo le hacemos, si rectificamos o nos hundimos, vale la pena considerar algunos aspectos de visión para poder ubicar por lo menos en dónde podríamos estar avanzando. Perdón, algo. ¿Cuál es la expectativa de nuestro país? Estamos ahorita en 126 millones y como verán, al menos los que alcanzan a vivir un ratito más, pues no es mucho lo que vamos a alcanzar en los próximos años, pero lo que sí va a estar pasando es que la población se va a ir incrementando en una población adulta y adulta mayor. Cuando pasa esto, tanto de hombres como mujeres, obviamente más de mujeres, la expectativa de vida que ahorita está cayendo primero por el tema del todo el narcotráfico y los asesinatos, y por otro lado por el COVID, y secundado de manera terciaria por la obesidad, pues también la esperanza de vida no va a incrementarse mucho. Si se fijan ahorita, el deseo para el año 2100 en México es que lleguemos a la esperanza de vida en Japón, por ejemplo. Entonces, realmente
¿Qué tendríamos que hacer para poder enderezarnos? Bueno, al menos alzar un poco la vista y ya dejar de ver lo que está pasando con la pandemia que se va a resolver. ¿Qué causa más muertes? Lo azul son enfermedades crónicas, lo rojo son enfermedades transmisibles y lo verde son lesiones. Si ustedes analizan, la enfermedad isquémica del miocardio, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la cirrosis, el accidente vascular cerebral y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues atacan más a la población hacia donde nos estamos llevando. Y este tipo de enfermedades, de manera muy puntual, tanto en hombres como en mujeres, se analizan casi el 80% de los años de vida saludables perdidos, tanto por muerte o por discapacidad, pues son enfermedades crónicas, tanto en hombres como en mujeres. Arriba son mujeres, abajo son hombres. Vean cómo las mujeres viven más, pues tienen una mayor carga de la enfermedad por enfermedades crónicas. Bueno, lo que va a ocurrir con estas enfermedades es que tienen dos características. Una es que no se curan, y la segunda es que ocupan medicamentos, y la tercera es que conforme avanza la edad, así como se va incrementando el PIB per cápita cuando tú vas creciendo, pues las enfermedades crónicas aumentan en enfermedades per cápita. Si alguien puede tener obesidad, más hipertensión, más diabetes, más accidente vascular cerebral, estar tomando 10, 20 o 30 medicamentos, se hace un sistema muy caro. Y se dice de manera retórica que hay que apostar a la prevención, pues sí, pero esa requiere largo aliento. La carga que ya tenemos de la enfermedad es impresionante, primordialmente vean ustedes la cantidad de padecimiento por cáncer, diabetes, insuficiencia renal crónica, cirrosis, y hay enfermedades infecciosas que antes se curaban muy fáciles, pero ya ahora, por ejemplo, dos ejemplos clásicos que son un gasto que rebasa los 100,000 millones de pesos, es el manejo para el HIV, que aunque es una enfermedad infecciosa, ya se hizo crónica, la hepatitis B ya se hizo crónica, la tuberculosis se hace crónica y requieren de medicamentos casi durante y para toda la vida. Entonces tenemos hoy un sistema de salud para los próximos años, después de la pandemia esto no va a modificarse, que va a requerir un mayor financiamiento por el tipo de patología que que se está presentando. Obviamente, en el caso de los varones, pues los daños que se están produciendo por la violencia son muy significativos. ¿Cuáles son las palabras de acción que se escuchan en las plataformas del PAN, en las plataformas casi de todos los partidos políticos? Todo el mundo quiere ir a la universalidad de la salud, pero la transparencia no es el mejor ejemplo casi en ninguno. Todo el mundo pretende que sea gratuito, aunque no importa, no sepa quién pague. Y por último, el tema que más llama la atención siempre ahora es medicamentos para cáncer en niños, para mujeres, para niños que tienen insuficiencia hepática o fallas enzimáticas, para los pacientes con SIDA, para los pacientes que padecen diabetes, para pacientes con insuficiencia renal. Y esto trae una gran presión. Y el segundo tema, como verán, el manejo de fondos sigue siendo financiamiento. Y el segundo tema de fondo es la rectoría, que había más o menos un orden, pero estamos hoy en un gobierno que no tiene rectoría. Si las funciones federales concentradas, las estatales las están induciendo a la concentración. Si ustedes analizan hoy, tenemos ya casi un monopolio de Estado en unidades centralizadas, con excepción de 6 estados que continúan manejando sus propios servicios de salud, 4 del PAN, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 en Monterrey, que por cierto van a estar en elecciones, a ver qué pasa si ahora que quien gane y si no es alguien, a lo mejor van a firmar con el INSABI y ya nomás caerían 5 y así conforme va a ser el momento. Y por último, un desaparecido sistema municipal de salud que está en la Constitución, que recibe recursos, pero que tampoco participa mucho en el actuar, a las decisiones de uno solo que dice cómo se compran medicamentos, a uno solo que dice cuál puede ser el disque modelo de salud, aunque se siga separando, uno solo que decía que quería transparencia y que no quiere transparencia, que hay un mecanismo de corrupción y sobre todo un mecanismo de incompetencia gerencial. El gran fracaso que está teniendo la UNOPS ahorita, que iba a empezar a tener en teoría un mejor sistema de provisionamiento de medicamentos, pues se ha caído, ya está muy exhibido ahora, pues que con fecha de hace 4 días, les dijeron a los estados y a todo el mundo, ahora compran lo que pueden de aquí hasta junio, al precio que puedan y como quieran, porque no fueron otra vez incapaces. Tercera compra consolidada, pues que está causando este desabasto que la población es la que reclama. Un tema adicional, ya nomás para culminar, porque se pedía que habláramos de la seguridad social. Si el impacto en salud es pequeño, el impacto financiero de la seguridad social en términos de pensiones federales, estatales, universitarias, municipales, es una brecha impresionante. Y más cuando vemos ahora
una población pues que va a estar sustentada en muy poca población productiva. Realmente el problema que tiene, si me dijeran entre dos problemas serios de financiamiento, sin duda, el problema principal de financiamiento es el tema de las pensiones. Pues lo estamos viendo ahora simplemente con una pensión ínfima que no alcanza a cubrir ni la canasta básica, como es la pensión para adultos mayores, lo que esto significa en funciones del bienestar. De los 4 billones de pesos que puede manejar el gobierno federal, 1 billón se va en puros programas de esta naturaleza. Y bueno, ya no hay quien pague impuestos. Y un gasto público en salud en el cual con esa concentración ya no queda claro muy bien quién va a financiar qué y si va a haber mecanismos de compra de servicios y cosas que soñábamos cuando estaba José Ángel, cuando estaba Julio Frenk, de decir, bueno, pues ojalá que podamos hacer un sistema de impuestos generales y que no se ha podido. Y con instituciones que en autorreporte, pues marca que el IMSS tiene en teoría el 51% de los mexicanos atendiéndoles, pero en la práctica 28 millones de ellos nunca van al servicio. En teoría el INSABI, todo el mundo se reconoció en el 2020 que pertenecía al INSABI, pero 70 millones son mucho más que el 35%, es decir, la mayoría, hubo casi una brecha de 52 millones de personas que ni siquiera saben qué es el INSABI y que traduce pues un nuevo sistema complicado que no ha podido aterrizar y ahí sí la pandemia influyó en este tema. Y bueno, una institución privada que es el 2%, pero que se gasta el 49% del gasto público de salud en México. Porque cuando habla la estructura gubernamental dice, aquí en México dedicamos el 5.8, la cantidad que quieran arriba de 5 que digan, pero la mayoría de esa cantidad es del gasto de bolsillo. Y si le ponemos adicionalmente a este gasto de bolsillo, a propósito del Día de la Mujer, el gasto no remunerado en salud, que son casi 400 mil millones de pesos, pues está muy lejano de que hubiera un financiamiento y no se ve un espacio fiscal para que haya recursos. En conclusión, el reto de nosotros es mayúsculo, por enfermedades crónicas, que no importa cuál sea el sistema y no importa cuál sea el gobierno, es un reto grandísimo. El reto de la seguridad social es la cantidad de adultos mayores que van a requerir pensión. Y por último, pues un gobierno que no está teniendo los aspectos económicos para darle el financiamiento. Hasta aquí mis comentarios. Gracias. Excediste un poquito, Héctor Jaime, pero qué bueno, porque diste la perspectiva general que puede ser una base muy buena para el resto de la discusión. El doctor José Ángel Córdoba, que es nuestro invitado principal, adelante. Hay que abrir el micrófono, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco primero a Tomás Trueba esta invitación para participar en este evento. Y bueno, es un privilegio estar con tales personajes como doctor Jaime, como Juan Antonio y la doctora Villegas, que seguramente nos vimos en algún momento, pero hacía tiempo que no la veía. Y poder comentar sobre temas tan importantes como es la salud en global. Estamos viviendo una situación inédita hasta cierto punto, pero hay algo que se nos ha olvidado y hace un momento doctor Jaime lo mencionaba. Siguen pensando aquellos que determinan cuál va a ser el presupuesto para el siguiente año, que la salud es un gasto y no que es una inversión. Y se nos olvida muy rápido lo que pasa en el 2009, cuando tenemos una pandemia y en donde podemos enfrentar todas las amenazas, en donde mucha gente trató de desacreditar y de decir que era algo inventado, que eran muchos días de confinamiento, cuando solo hubo un solo día en que se paró la economía en México, cuando solamente los niños dejaron de ir 3 semanas a las escuelas, cuando realmente la afectación no fue tan grave y cuando lo vivimos ya en plena difusión de la pandemia. Esta vez tenemos otro episodio para el cual también se había mencionado, porque la alerta para H5N1, que no ha llegado, pero va a llegar, se inició desde el principio de este siglo. Pero tal parece que las emergencias pasan y la memoria es muy corta y pensamos que hay otras prioridades y en lugar de ir construyendo, reforzando lo que ya estaba bien hecho, sólidamente establecido como un seguro popular, parece que se trata de que olvidemos todo lo pasado y que creamos que todo se está inventando ahora. Y como eso podemos decir varias cosas. La regularización de los trabajadores se hicieron desde el sexenio 2006-2012. El crecimiento de la infraestructura se hizo como nunca en ese sexenio. El acceso a los medicamentos también se tuvo
de una manera muy importante en ese sexenio. Teníamos el programa de vacunación más grande que existía, o de los más grandes que existían en el mundo, y sin embargo se ha ido dejando caer, se ha ido desdeñando, se ha ido diciendo, eso no es importante. Incluso la fábrica de vacunas en la cual trabajamos de manera muy intensa, que después ya el siguiente gobierno no le dio continuidad y que insistimos, porque lo estamos viendo ahora, es una cuestión de seguridad nacional. Cuando un país se ve amenazado por un fenómeno de este tipo microbiológico, si no se tienen las capacidades de respuesta, pues a ver cuándo les toca las vacunas, porque es obvio que aquellos países que son los dueños de las fábricas van a dedicar la producción primero para sus ciudadanos. Esto es muy comprensible. Entonces, por eso se viven todas estas situaciones. Cuando se desmanteló toda aquella que se tenía preparado para hacer frente a otra pandemia, cuando incluso hay un poquito en el área, en el hospital de quemados que se desarrolló precisamente en el sexenio del presidente Calderón, se usó para la amenaza del ébola, que evidentemente nunca llegó, pero que si se hubiera mantenido como un área de reserva con medicamentos, etcétera, como la teníamos en el 2006, y en eso hay que reconocer la previsión del secretario Julio Frenk y todo su equipo, pues nos vimos beneficiados y pudimos actuar de inmediato. Y además teníamos que actuar de inmediato. Esta pandemia que estamos viviendo, hubo 3 meses de poder aprender de lo que estaba pasando, y tal parecía que la tendencia era exactamente al revés. No preocupes a la población, no las pongas en pánico a la ciudadanía, cuando al contrario hay que actuar para que cada quien tome sus responsabilidades. Y no es un exagerar, más vale estar más alertas para poder responder. Y ahora, como lo iremos mencionando seguro en el transcurso de la sesión, pues hay muchas cosas que lamentablemente no supimos aprender de lo que se estaba viviendo en los otros continentes y que después han estado pasando en nuestro país 2 o 3 meses después, y que todavía hay cosas que están viviendo allá, como las nuevas cepas, y que tampoco hay una preparación para ver si llega un brote específico por estas nuevas cepas. Entonces, tal parece que la memoria la tenemos muy corta, y si no prevenimos, como se decía hace un momento, se habla mucho de prevención, pero a la hora de la realidad es tanto lo que se necesita para la atención y tanta la ambición de universalidad y de dar todo, y de decir que todo será gratuito cuando es prácticamente imposible hacerlo con el recurso que se tiene, pues entonces se olvida prevenir algo como esto que pasó hoy y que está pasando desde hace más de un año y que todavía nos falta para poderlo resolver. Muchas gracias. Extraordinaria introducción al tema, que es precisamente el siguiente: pandemias antes y después, falta de pruebas o pruebas suficientes, que el sistema Centinela fue un invento que se lo sacaron de la manga o no. En fin, hay mucho tema en relación con pandemia antes y ahora. Entonces, Juan Antonio García Villa, tu perspectiva. Bueno, mi perspectiva es, como lo decía en la intervención inicial, que este gobierno, a pesar de los antecedentes como que tenía para poder haber adoptado una política o una gestión del problema de manera adecuada, no lo hizo. En otra intervención diré en qué consistió. Parte importante de esos antecedentes fue el propio doctor Córdoba Villalobos. Pero es claro que la gestión ha consistido en una serie de errores, de pifias, de mentiras, de engaños. Se ha sabido, incluso no solo en México, sino en el resto del mundo, de una serie de medidas u omisión de medidas que a algunos apenas les parece creíble que así haya sucedido en México. Quizá la más importante, en la que inicialmente incurrieron 2 países importantes y que luego enmendaron el camino, porque todo pareció indicar que en México se adoptó como estrategia la llamada inmunidad de rebaño. Es decir, permitir que la población se contagie y que su autoinmunidad sea después para todos, pero cálculos conservadores indican que de haber continuado
con esa política de manera deliberada, que aunque nunca lo quiso reconocer el gobierno, podría haber significado el fallecimiento para estas alturas de alrededor de 3 millones de personas. Esa misma política la siguieron Inglaterra y Suecia y tuvieron que rectificar, pero rectificaron con toda sinceridad, reconociendo abiertamente su error. En México, el gobierno jamás ha reconocido sus errores. Ha tenido una muy mala pedagogía, no ha sabido alentar políticas públicas de enseñanza para la población. Al contrario, han sido anti-enseñanzas, empezando por el propio presidente de la República. Además de esa estrategia general fallida, que no se quiere reconocer, que se adoptó en un inicio, bueno, lo del caso del cubrebocas es infinitamente de una estupidez increíble. Simplemente el tratar de convencer al presidente y que el encargado, que ojalá pudiéramos hablar de este encargado, el zar de la pandemia, que tiene sus antecedentes y que seguramente ustedes conocen. Bueno, es casi de risa loca. Y aquí le detengo, pero tengo cuando menos 6 más. Entre otros, como ya se mencionó, descartar como supuesta medida de ahorro, es decir, de generar economías gubernamentales, no haber adoptado las pruebas masivas de diagnósticas. Se creyó que eso pudiera significarle ahorro salario o a un gasto que bueno, una inversión, como bien dice el doctor Córdoba en esta materia, y fue totalmente contraproducente, como se verá a la hora del balance final. Gracias. Doctora Villegas, a la perspectiva, sobre todo en la actual, y lo que puedas aportar relacionado con la pandemia del 2009, del 2009, exacto. Pues sí, a mí desde el área que me corresponde, que es la infectología y la epidemiología, me toca el año pasado, pues obviamente escuchar las noticias sobre que se presentaba esta neumonía atípica, ¿verdad? Era un virus que nadie reconocía, finalmente se detecta que es un coronavirus, que no lo conocemos, se empieza a determinar que se transmite a los humanos, ¿verdad? Ya sabemos ahí entre el pangolín y el murciélago, nos estamos peleando todavía. Y no sabíamos si iba a llegar a México, finalmente pues era un coronavirus y teníamos el antecedente del SARS y teníamos el antecedente del MERS, que no terminaron en pandemia, pero era el conocimiento que teníamos hasta entonces. ¿Y qué empezamos a hacer? Quienes teníamos experiencia del 2009, pues sabíamos que algo relevante pues es planificar, que algo relevante es estar preparado. Yo recuerdo en 2009, para 2009, yo siempre he dicho, teníamos un plan, o sea, México tenía un plan en caso de que llegara una pandemia. Sabíamos que podía llegar y llegó. Y bueno, si le adicionamos además el hecho de que surgió prácticamente, ¿no? Casi surgió de aquí o así se presentó ante el mundo, pues se nos complicó un poco más. Pero teníamos una planificación, contábamos con un plan de lo que podía suceder. Si bien no es tan podemos pensar que la pandemia no es tan predecible o que no son tan predecibles, también sabíamos que iba a llegar esta y también estaba dicho que podía presentarse. Se presentan los primeros casos y confiamos, quiero decirlo, quienes estamos en la atención a pacientes, pues en que el manejo sería el adecuado y pues empezaríamos a prever qué hacer cuando llegara, cuando fuera el momento de cerrar, de guardarse, sobre todo de controlar
no solamente a los casos, sino controlar los contagios, ¿verdad? Y entonces nos va sorprendiendo de pronto, poco a poco, pues las decisiones que se van tomando. Uno se va alineando, tratando de aportar lo que sabe, y nos empezamos a sorprender porque llega a nuestro país el virus, que es un virus además, que no es el virus de influenza, ¿no? Que es un virus diferente, y nos empiezan a decir, no te preocupes tanto, ¿no? Y pues creo que no hace tanto daño, ¿no? Parece que no afecta, parece que se controla, vamos a hacer vigilancia centinela. Vigilancia centinela en los casos en los que puede funcionar, qué bueno, ¿no? Pero inmediatamente empezamos a ver que esto no nos iba a servir. Quienes empezamos a ver pruebas o a solicitar más pruebas, a lo mejor por la formación, porque a nosotros nos gusta ir a buscar al virus, buscar al causante. Si bien nuestras estimaciones eran cortas de los pacientes que íbamos a recibir, cuando empezamos a ver pruebas y cuando empezamos a ver cómo se presenta, nos vamos para atrás, tratamos de alzar la voz y de decir, es muchísimo más lo que tenemos que diagnosticar de entrada. Retomando el tema de pruebas, que definitivamente en retrospectiva, pues todos sabemos que ha sido fallido. Ojalá hubiéramos podido tener más pruebas, porque no hay otra manera de controlar los contagios, ¿no? No hemos funcionado con lo que ya se tenía y se tenía de muchísimos años y se ha ido reforzando, ¿no? Entonces, de pronto, no quiero calificar, pero sí el querer hacer las cosas como si nadie hubiera sabido y tratando de tener la verdad en la mano, nos ha costado muchísimo, ¿no? La curva de aprendizaje ya estaba, pero entonces llegar, cambiar esto y decir, lo vamos a hacer así, pero ¿por qué lo vamos a hacer así? O sea, de verdad empezamos a ver casos en los que 1 de cada 4 pruebas que pudiéramos hacer eran personas positivas. Y entonces eran potencialmente contagiadores, diseminadores de la infección. De esa manera no podemos controlar a la pandemia si no sabemos quién está infectado. Se generan definiciones operacionales, que es lo que todo mundo esperamos también, pero estas definiciones operacionales también nos fueron quedando obsoletas. Como no hacemos pruebas, entonces no nos damos cuenta que el comportamiento del virus no es nada más como creemos. No es el que tiene la insuficiencia respiratoria o la dificultad respiratoria o la fiebre o la tos o solo el dato respiratorio. Si no lo estudiamos más a los pacientes, ¿qué empezamos a ver? Y les estoy hablando de abril, mayo del año pasado, no de octubre o noviembre, que cambia la definición operacional, que los pacientes se presentaban con un poquito de diarrea y punto, y eran positivos, que se presentaban solo con cefalea, que se presentaban solo con astenia, inamia, o sea, mucho cansancio, muchas ganas de dormir, se me quitó el hambre, pero todos estábamos esperando, porque era la información que teníamos, pues no oler, hasta que no tengo nada. ¿Por qué? Pues no, yo huelo perfectamente, ¿sí? Pero ¿y alguna otra cosa? Pues solo me duelen las articulaciones, pero como eso no está descrito, entonces clínicamente el sector salud, no quiere decir que está engañado, pero es muy distinto lo que veíamos como comunicación de la pandemia para atender a los casos y para atender a los contactos, que lo que estábamos viendo en la realidad. Pero no podíamos hacer diagnóstico, porque hacer diagnóstico, bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Es una prueba para uno de cada 10 personas que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso leve, y hay que hacerle prueba a todos los graves, ¿no? El tema fue, no detectamos a tiempo, y como no detectamos a tiempo, número 1 por epidemiología, por antecedentes epidemiológicos, número 2 por clínica, y número 3 por pruebas diagnósticas, pues se nos descontroló.
se fue de las manos porque los casos pasan a nuestro lado, viven en nuestra casa, llegan a nuestros trabajos y solamente llegan al sector salud ya complicados. Entonces, esta falta de planeación, de prevención, de definir desde antes lo que puede suceder, como dice el doctor Córdoba, y ahí viene otro, y ya lo sabemos. ¿Por qué teníamos equipo de protección personal? Tengo que decirlo. Nosotros teníamos equipo de protección personal, o muchos teníamos equipo de protección personal que se quedó de la pandemia de 2009, porque teníamos para que no nos faltara en caso de que nos afectara más o en caso de que ese virus fuera alguna, que se presentara de alguna manera que no esperamos, ¿verdad? Entonces, tal vez estoy acaparando micrófono porque empiezo a hablar de esto y creo que empiezo a desahogarme, pero en concreto, he visto falta de planificación, empezamos a tener evidencias que nos pudieran haber hecho tener un aprendizaje, no lo tomamos en cuenta, dentro del mismo país lo decíamos, esto no se está comportando como nos están diciendo y no nos hicieron caso. Héctor Jaime Ramírez Barba, por favor. ¿Perdimos a Héctor Jaime? No, aquí estoy. Lo que pasa es que estaba en una, se está discutiendo una reserva si me toca a continuación, pero adelante. Escuché con mucha atención lo que mencionaban. A mí me parece que, otra vez, la transparencia en lo que se hace es un tema para tratar de corregir. Y la pregunta es, ¿quién tendría que tratar de corregirlo? Porque entiendo yo que la pregunta o el reto que se planteó para la mesa era, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, una propuesta rápida y sencilla es por qué razón las autoridades federales hoy vigentes no toman en cuenta la gente capaz y que tuvo la experiencia de haberlo vivido. Yo me recuerdo cuando recién inició, José Ángel y el presidente Calderón tuvieron la humildad de mandar llamar a todos los secretarios de salud de Los Pinos y platicar con ellos y convocar a gente internacional para saber, en vez de envolverse en su cápsula para hacer un cierre. Bueno, hoy hemos visto documentos formales para este gobierno, por ejemplo, un documento que presentaron los secretarios, aquí José Ángel presente, todavía el doctor Soberón vivía, Pacioga, hemos visto estas fallas, por favor corrijan. Hemos visto documentos ahora de la propia Universidad Nacional Autónoma de México con un grupo de investigadores, oigan, corrijan y hagan esto. Hemos visto artículos publicados por gente brillante, incluyendo un premio Nobel que ya tampoco vive ahora, diciendo, oiga, pues usen esto. Y la verdad es que ha habido oídos sordos casi para todo. Entonces, me parece algo que tendríamos que hacer es cómo estos Estados Unidos mexicanos, esta federación podría corregir el rumbo. Yo insisto, cuando tú revisas hoy el comportamiento, como mencionaba Isabel, de un gobierno que subinvierte en salud, y hablamos de gobiernos estatales, y que ante la posibilidad de que tú ya no pagues nada en el primer trámite, no, mira, si tú firmas el INSABI, pues ya te vamos a ayudar. Lo que significó es que el dinero que estaba disponible para que el Estado, que es el primer respondiente ante su población, salga, no se dio. Y los gobernadores de todos los partidos, incluyendo los de Morena, estaban desesperados porque hoy tienen la responsabilidad, se las ponen encima incluso, pero no tienen el dinero, no tienen las maniobras, ni tienen las facultades que les puede otorgar la ley. Y ahí vemos ahora que no podían comprar pruebas, que no podrían hacer pruebas, porque a través del concepto de salubridad general, que habría que revisarlo también, habría que revisarlo porque fue un concepto jurídico inacabado a mi juicio. Basta con que el constituyente ordinario ponga cualquier concepto como materia de salubridad general para que en ese momento quede estrictamente ceñido al gobierno federal y por criterio residual ahí los estados no tienen más que decir qué convenian y qué no. Entonces yo sí creo que lo que se tendría que hacer es ver cómo o a través de qué mecanismos ustedes pudieran proponer, pues para que realmente la gente que está tomando decisiones y no solamente el presidente López Obrador pudiera estar más atentos. A mí me da un poco de consuelo ahora con el nuevo titular de la COFEPRIS, que al menos ya se reunió por primera vez en 3 años con representantes de la FDA.
Juan Antonio tenía reuniones mes con ellos, o no sé, cada 15 días. Bueno, ya se juntó una vez, Juan Antonio, hay un poco de alivio, ¿no? Pero sí creo que es un tema que teníamos que reflexionar. ¿Por qué no ha habido esa humildad de escuchar que alguien te puede decir algo? Porque además si te critican, es lo mejor que te puede pasar, porque eso es gratis y puedes aprender. ¿Es cuánto? El doctor José Ángel Córdoba hizo la introducción del tema. Ahora, una conclusión brillante necesitamos de él, que vivió esa pandemia del 2009 y ha estado comparando lo que ha venido sucediendo ahora. Hay que abrir el micrófono, doctor. Algunas cosas ya se han dicho y tienen un pecado capital de origen. El querer cambiar todo lo que ya existía y funcionaba. Cuando tienes una amenaza o cuando tenemos una amenaza de este nivel, pues eso a lo que nos lleva es al caos. Porque si no te apoyas en las estructuras que saben hacer las cosas, si no refuerzas más a los estados, si no aprovechas precisamente de la experiencia que ya viviste, vas a ir al fracaso. Y todavía peor, si quieres actuar políticamente y no científicamente, pues entonces sí ya estás perdido. Hubo evidencias muy claras cuando tuvimos en 2009 el inicio de la pandemia y cuando me propusieron los científicos, vamos a usar la estrategia Centinela, dije absolutamente no. En una conflagración de este nivel, lo que necesitamos es dar certeza y la certeza se da con objetividad y la objetividad la dan las pruebas. Entonces, ¿cómo? Es que ya después cuando le pregunta el cronista de Inglaterra, oiga, ¿y cuál es el factor por el que hay que multiplicar para conocer el número real de afectados? Bueno, 8.3, pero después otras gentes estudiosas dijeron, no, es que puede ser hasta 30 o puede ser hasta 50. Entonces, desde ahí ya empiezas pues, a tambalearse la estructura de credibilidad que debiste de construir desde el primer momento. Ya lo decía Héctor Jaime y es muy importante, ha faltado mucha humildad porque en los problemas graves no los puede resolver una sola persona, ni un presidente, ni un secretario, ni los subsecretarios, se necesita la participación de todos. ¿Por qué ese desdén de, aunque esté en la Constitución, no llamar desde el primer día al Consejo de Salubridad General, donde hay gentes de las universidades, de la Secretaría, de la industria farmacéutica? No, esos no pueden entrar. A ver, todos somos mexicanos, estamos en un problema grave y a todos nos interesa. Y si hablan 60 expertos, pues van a tener mejores ideas que uno o dos solamente. Y si los secretarios participaban y conocíamos su opinión, bueno, pues si había algo mal, la enmendábamos. Y lo peor que puede pasar es decir, perdón, creo que esta acción no estuvo bien y nos vamos a ir por acá. Pero entre más se endurecía esa actitud de que es lo que aquí se dice, lo que yo digo, pues peor iban pasando las cosas. Y tratar de sentir que todo era un ataque contra el gobierno. Y no era eso, era realmente el tema de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Por lo menos, reconocidas casi 200,000 muertes y en la realidad quizás más de 500,000. Por lo menos reconocidos más de 2 millones de casos y en la realidad seguramente alrededor de 30 millones de casos. Entonces, esto pues trae una confusión, trae incongruencia, trae falta de credibilidad. Y por otro lado también, los estados no es fácil manejar a la federación, por supuesto. Es mucho más fácil tenerlos amarrados y agarrados por la situación del presupuesto. Pero eso tampoco está bien, porque ellos tienen muchas habilidades y capacidades. Ellos saben llegar, por ejemplo, una campaña de vacunación a todos lados. Si cuando hacíamos las semanas nacionales con 180,000 voluntarios, prácticamente se aplicaban todas las vacunas, porque hay que ir a donde está la gente, y jamás se utilizó como un argumento político. Era una obligación del Estado. No le estás haciendo ningún favor a los ciudadanos. Los ciudadanos merecen eso y mucho más. Entonces, si el Consejo Nacional de Salud, donde están todos los secretarios, no participa, no opina, y muchos de los secretarios son muy buenos, y de ahí se pueden obtener muchas ideas importantes, pues entonces se va desmoronando la sólida estructura que existía y se ha dejado seguir yendo y se han buscado argumentos para tratar de justificar lo que ha ido pasando. Yo creo que para poder enderezar el camino hay que hacer caso de las sugerencias
En un momento dado, cuando en el documento que nosotros preparamos como exsecretarios, bueno, prácticamente hubo hasta una denostación, es decir, una burla de decir, bueno, pues que lo propongan en Europa para si ya tienen el modelo de salvación. Pues no se trataba de eso. A ver si ahora este otro nuevo que hizo la UNAM, que lo hizo con el representante de la OMS, que lo hizo con el Instituto Nacional de Nutrición, de Geriatría, de Enfermedades Respiratorias, que lo hicieron los máximos expertos de todas estas áreas, pues pueden corregir, porque hay todavía cosas corregibles. Simplemente, insisto, estamos viendo lo que está pasando en otros países. Si hubiéramos tomado las precauciones cuando vimos aquellas escenas dantescas en Italia, en donde tenían, pues ya los más adultos mayores, pues esos se van a su casa porque a ellos sí ya no los vamos a salvar, y los otros a ver cuántos se alivian, o en algunos países más pobres, los cadáveres tirados en las calles. Pues creo que otra debió haber sido la reacción. Sin embargo, creo que todavía estamos en tiempo, creo que todos estamos con la disposición de ayudar, de participar, de hacer que esto vuelva a la normalidad, pero también entendemos por qué vivimos la lucha por las vacunas. Es que no es sencillo, no es nada más la voluntad, se ha hecho mucho esfuerzo, pero no va a ser tan fácil, porque, insisto, los países protegen primero a sus ciudadanos y ya después lo que les vaya quedando. Con decirles que cuando México da la secuenciación genómica del virus de la influenza a la OMS para que ella determine quiénes serían los laboratorios que van a producir las vacunas, OMS analiza y fueron alrededor de 15 o 20 laboratorios y les dijo, la condición es que el 15% de su producción va a ser gratuita para los países pobres. Pues sí, pero llegó 1 año y medio, 2 años después. Entonces, aún así, hay muchas situaciones que son incontrolables. ¿Por qué no nos apoyamos en la gente que lo ha vivido? ¿Por qué no nos apoyamos en las experiencias que hemos estado viviendo? ¿Por qué no juntamos a la gente que sabe mucho más de estas cosas? ¿Por qué no somos más humildes? Para terminar este primer tema, doctor José Ángel Córdoba, una pregunta muy puntual. Sí. ¿Por qué López-Gatell? Usted que tuvo la experiencia de tenerlo en su administración, ¿por qué lo designaron el zar del manejo de esta pandemia? Una especulación. No, yo lo desconozco. Yo reconozco y he reconocido que yo tenía la mejor impresión de Hugo, que ciertamente en algunas cosas no coincidimos, y ahí fue donde tomé el control con otras gentes de ya todo lo que era la información diaria y de quitar la estrategia Centinela, pero Hugo siguió ahí trabajando con nosotros y de varias gentes que estaban en el equipo me decían, Hugo es una gente muy bien preparada, su trayectoria académica lo avala, y después pues ahí se quedó, y creo que pues por algunas relaciones que tenía estaba muy cerca de las gentes de Morena y bueno, finalmente decidieron ponerlo. Y yo creí que otra iba a ser la acción e incluso al principio decía yo tengo la confianza en él, pero bueno, las cosas no han salido como pensaría uno. Gracias, doctor. Siguiente tema que es álgido e importantísimo, vacunación. ¿Cómo se está manejando esto? Y empezamos con el doctor Ramírez Barba. Muchas gracias. Bueno, pues mira, creo que hay muy buenas nuevas porque ya empezó la vacunación. Hay muy malas nuevas porque la falta de planeación otra vez ha hecho que lo que hubiera sido muy bueno no haya sido tan bueno como es hoy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que teniendo un país, hay 3 tipos de países en el mundo: los que producen la vacuna y tienen dinero para comprarla. El segundo tipo de país es el que puede comprarla pero no hace vacunas. Y el tercero son los que mencionaba el doctor Córdoba, que no tienen vacunas ni tienen dinero y pues hay que dárselas. Y estos son los que participaron en esta mezcla COVAX, que son 90 países. Y México está participando ahí, pero pagando a lo que cuesta la vacuna. Es decir, ahí no hay ninguna canonjía financiera. Para tener una idea, Pfizer, que es la primera que llegó a México, se compró para todo el mundo. Todos los que lo compraron en junio, todos. México hizo el primer convenio en diciembre y de cuates les mandaron 200,000. Ya van a empezar a llegar. Es muy buena vacuna, es de buena manufactura y Pfizer tiene el control aún de la cadena de frío y se ha estado haciendo porque si bien es cierto, falta reforzar mucho más la cadena de frío en el sistema
Nacional de Vacunación, se hizo bien. Llega AstraZeneca, la que llegó fue de la India, no es la que se está produciendo en México. Hay un convenio gracias a la Fundación Carlos Slim de la Salud para que el laboratorio de Diamond esté empacando. Va a ser buena vacuna, está siendo efectiva, va a empezarse a finales de marzo a producir. Otra vacuna CanSino se está produciendo ya en Querétaro, también va a ser buena, pero la que llegó a ser un desastre ahora en estos días fue precisamente una vacuna que es buena, pero no fue cuidada por el gobierno chino, que llegó, se reservó porque no había llegado el resto de los papeles, pero había sido autorizada por el Comité de Moléculas Nueva Federal, y Birmex, por alguna razón de presión de tiempo, imagino, no embaló bien las cosas. 8 estados reportaron tener rupturas de la cadena de frío, y el único que se atrevió de manera pública a regresarlo fue Nuevo León. Sin embargo, la federación ya contestó y diciendo que, pues, según sus reglas, pueden aguantar hasta 30 grados. Con pena la transparencia no marca que podamos tener de laboratorio los documentos originales para saber si puede haber una ruptura tan seria de esa cadena de frío. Las vacunas son algunas muy delicadas, BCG no puede aguantar a veces ni siquiera una hora fuera de rango, y en este caso hubo estados en los cuales se mantuvo casi 7 horas fuera de rango en los data loggers, y cuando se revisa, pues se ve que no es lo adecuado. Los secretarios y secretarias de los estados, como dice José Ángel, son muy celosos, son muy buenos, y rápidamente pues dijeron, oiga, esto no está llevando bien, se levantaron las actas y se puso la vacuna en la temperatura adecuada, pero al parecer la reacción de la federación, al menos de RUI, es decir, oiga, pues ya revisamos y por escrito les vamos a decir que al parecer puede aguantar hasta 20 horas arriba de 30 grados y no va a pasar nada. Obviamente uno debe ser prudente en lo que uno expresa públicamente por una razón, Carlos. Puede ser un problema que dé desconfianza en la población. Y esta vacuna, que a pesar de que al parecer no va a ser de tan alta eficacia como las demás, lo que es un hecho es que sí disminuye los cuadros de gravedad de los adultos mayores. Entonces hay que darle confianza a los mexicanos. Yo sí creo, porque los secretarios nos lo han comentado, que en el caso de Pfizer y AstraZeneca no se rompieron las cadenas de frío, que están bien aplicadas. Y en este caso el saber, por ejemplo, que en Nuevo León más del 80% de la vacuna iba en buen estado y 15% no, pues esto habla de lo que decía presidente José Ángel e Isabel. Hay que estar preparados para hacer bien las cosas, tener profesionales de la salud, porque tener funcionarios responsables del sistema de salud mexicano, como es el caso del INSABI, 77 millones de mexicanos, en alguien cuya máxima experiencia, digo, es un buen hombre y uno platica muy a gusto con don Juan Ferrer, pero se le calienta hasta el hielo, dijéramos. ¿Es cuánto? Juan Antonio García Villa. Mira, Carlos, creo que Héctor Jaime fue muy explícito en el problema de las vacunas, que básicamente va a consistir, después del problema inicial de las adquisiciones, en una correcta logística. Aquí en mi región, que fue, por cierto, el primer estado después de la Ciudad de México donde se empezó a aplicar, más o menos se hizo bien, pero en el estado vecino, que hay algunos municipios rurales, es un absoluto desorden. Pero bueno, paso mejor a exponer lo siguiente rápidamente. Ya se mencionó la preocupación desde principios de siglo de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo insistiendo en estar prevenidos para una pandemia de tipo respiratorio o viral de otra naturaleza, y no se ha dicho claramente que el país tenía un programa muy cuidadoso, muy escrupuloso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del año 2006. Un acuerdo expedido por el Consejo de Salubridad General con 6 ejes, como ahora se llama, ejes rectores. 1, difusión y movilización social. 2, coordinación. 3, vigilancia epidemiológica. 4, atención médica. 5, reserva estratégica. Y 6, investigación y desarrollo. Estos 6 capítulos o apartados señalaban puntualmente 33 acciones para enfrentar una pandemia. Se decía en la exposición de motivos de ese acuerdo del Consejo de Salubridad General, de manera puntual,
pero que pues simplemente cuando se conocieron las primeras noticias de este virus SARS-CoV-2, el gobierno mexicano quedó pasmado, jamás se acordó, o si lo tuvo presente, no quiso recurrir a algo que ya estaba perfectamente elaborado, de tal manera que cuando vino el problema de abril de 2009, ya siendo secretario el doctor Córdoba Villalobos, lo único que hizo fue retomar, así lo dice en el nuevo acuerdo del Consejo de Salubridad General, toma el acuerdo de julio de 2006 y hace la publicación en abril, el 30 de abril del año 2009. Ni siquiera lo tuvo que reproducir, simplemente lo tomó con algunas adecuaciones. Aquí en esta oportunidad o en esta ocasión, como si no existiera ese antecedente, como si no existiera. Yo creo que no es justo tirar a la basura algo que costó mucho trabajo. Para terminar, señalo lo siguiente, y yo recuerdo como invitado que estuve en ambas sesiones del Consejo de Salubridad General, que no me gustó, y ahora qué bueno que no me hicieron caso, que en la exposición de motivos de uno y otro acuerdo del Consejo de Salubridad General, el de julio del 2006 y el de abril de 2009, se mencionaran las dimensiones que pudiera tomar la pandemia de no tomar las medidas adecuadas con toda oportunidad. Decía el acuerdo de julio de 2006 que una pandemia que se esperaba fuera de influenza podía representar que se enfermara entre el 15 y el 35% de la población en las primeras 6 semanas. Le cortaron por insistencia mía que esto de las enfermedades no se cuantificara en número de decesos para no inquietar a la población. Yo creo que debió haberse puesto. Yo incluso pensé que algunos reporteros que normalmente revisan el diario oficial de la Federación iban a tomar ese dato, ni uno lo mencionó. Después, en abril de 2006, se señala en el acuerdo, ya que como cabeza del Consejo de Salubridad General firmó el doctor Córdoba Villalobos y también participé en la discusión, más claramente se dice, si no se toman las medidas adecuadas, el número de casos podrá ser, lo pueden leer ustedes, entre 25 y 30 millones de personas y pueden significar decesos hasta por 1.800.000 mexicanos. Bueno, los antecedentes los tenían, se pasmaron, no supieron qué hacer por la ignorancia o si lo conocían por la soberbia de no tomar lo que ya estaba tan elaborado, tan trabajado de gobiernos anteriores. Gracias. Muy bien. La perspectiva, doctora Villegas. Doctora Isabel, adelante. Micrófono. Sí, a ver, creo que está distraída en otro asunto. Doctor Córdoba, por favor. Sí, bueno, queda claro que la esperanza que se tiene es a que avance la única forma como podremos volver a la normalidad, que es vacunando entre el 60 y el 70% de los mexicanos. Entonces, esto va a requerir primero de una habilidad político-diplomática y de recursos para poder tener las suficientes vacunas, porque ahí, insisto, es la rebatinga y ahí quise a pelear con los representantes de otros países y poderlas hacer llegar y distribuirlas y planificar la aplicación. Porque pueden llegar las vacunas, pero si estamos viendo que a veces hay 40% de vacunas no aplicadas que ya están, no sé qué va a pasar cuando lleguemos a tener 50, 60 o 70 millones, que vaya a haber 20 o 30 guardados. Porque el otro tema que se mencionaba hace un momento de la red de frío, que aunque fue fortalecido en aquellos años también, y había una red de frío espléndida, pero no para vacunas que necesitaban estar a menos 60 o menos 70 grados, por supuesto. Entonces, todos estos puntos se tienen que cuidar porque las vacunas son un elemento maravilloso, es el gold standard, el estándar de oro de la prevención de enfermedades.
pero tienen que, primero, ser producidas con calidad y segundo, ser llevadas hasta el individuo que se van a aplicar sin que pierdan sus capacidades. Porque sí, si hay cambios de temperatura, alguna vez nos pasó también en uno de los estados de la República que se mandaron las vacunas, había entrado un secretario nuevo y lo boicotearon y no fueron por ellas y pues imagínense, era uno de los estados de la costa, pues al día siguiente las vacunas ya no servían para nada y por supuesto que no se utilizaron. Entonces, todas estas cosas, hay tiempo todavía para irlo previendo, para irlo cuidando, para lograr una eficiencia superior. Yo sí tengo confianza en todas las vacunas que han sido aprobadas por la CAIAC. La CAIAC es donde se hacen los análisis de las capacidades de las vacunas, de la potencia, etcétera, en donde, entre paréntesis, también no entendía por qué había, desde hacía algunos días, estas vacunas chinas que no se les podía hacer porque no había la prueba, porque no había el reactivo. Dices, bueno, no sabían desde hace días que había que tenerlo para poderlo aplicar y soltar rápidamente las vacunas. Todos estos detallitos no pueden pasar en un momento que es álgido, porque la otra situación de prevención es el confinamiento y la ciudadanía ya no aguanta. ¿Por qué? Porque no ha habido un apoyo económico para poder quedarse en casa sin tener que salir a ganarse el pan de cada día. Entonces, aquí realmente la solución para poder avanzar más rápido es la aplicación de las vacunas, que tengamos confianza, porque si han sido aprobadas es que son buenas vacunas, los laboratorios que las producen son buenas. Yo quiero decirles que desde aquel entonces China estaba produciendo ya también vacunas contra H1N1, pero nosotros ya teníamos el convenio con otros laboratorios europeos y finalmente ya no se aplicaron vacunas chinas. Pero ahora hay la cantidad de vacunas que se tienen en el mercado, pues es mucho más amplia y hay que aprovechar esto, pero que todavía, aún vacunados, hay que recordar que hay que cuidarse y que algo lo dijo muy bien el licenciado García Villa, que fue una discusión absurda, es que el cubreboca es el mejor instrumento de prevención, además de la sana distancia y las medidas de higiene. Tendremos que seguir usando todo este año cubreboca y a lo mejor parte del que sigue para seguirnos protegiendo, aunque estemos vacunados. Y vamos a ver cómo conforme avanza la vacunación, los casos graves van a ir disminuyendo, las enfermedades van a ser más simples y por supuesto va a haber muchas menos muertes. Pero tenemos todos que participar, que tener confianza. Me preguntan a veces, oye, ¿cuál es la mejor vacuna? La que haya y la que te toque. Entonces, no lo dudes, no desaproveches esa oportunidad. Es que dijeron que se había muerto fulanito. Esas situaciones son rarísimas, rarísimas. Y por eso es que también debemos evitar el que se extiendan por los antivacunas o por gente que le gusta crear zozobra, el decir, es que puede pasarte esto, mejor no te vacunes. Lo mejor que puede uno hacer es vacunarse. Una predicción, doctor, de cuándo se va a obtener ese 70%, Bueno, al paso en que vamos. Bueno, estaba previsto que muy probablemente en los 3 primeros meses del 2022, pero por supuesto que ya pasando el 50%, insisto, ya incluso de 30, 40, conforme vaya aumentando el porcentaje, vamos a tener menos casos, menos graves y menos muertos. Pero sí ya para hablar de una inmunidad de rebaño por la vacuna, no por contagio, porque además se va a seguir dando el contagio y como quiera se van a completar la población que ya va a tener anticuerpos. Si ahorita en el estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública hace un par de meses, demostró que muy probablemente 25 a 30 millones de mexicanos ya habían estado en contacto con el virus. O sea, ya tenían anticuerpos, que no necesariamente quiere decir que ya están totalmente protegidos. Pero entonces van juntando las dos cosas y el virus llega un momento en que, aunque quiera atacar a alguien, pues ya no se replica porque ya el individuo se defiende y cada vez es menos, que fue una de las grandes virtudes y beneficios que Dios nuestro Señor nos apoyó, en que el oseltamivir resultó funcionó muy bien y no nada más curaba a las personas cuando se tomaba desde los primeros días en la influenza, sino que la gente ya al cuarto o quinto día de tomarlo ya no contagiaba. Entonces, los casos fueron bajando estrepitosamente y esto permitió mucho más fácilmente. Y cuando me dijeron, hay un brote ahora en el sureste, no importa, hay oseltamivir, se los vamos a dar a todos, o en el norte, pero hoy es una situación diferente, todavía no hay un medicamento útil y que pueda ser de fácil administración. ¿Y predicción de tiempo, 3 primeros meses del 22 o más tarde? Es que depende de muchas cosas, Carlos. Ojalá, yo quisiera ser
muy positivo en que sí se va a lograr y que también la gente tengamos una esperanza, aunque no infundada, porque vamos a seguir poniendo de nuestra parte, de que ya el año que entra, pues ya vamos a ir entrando a una nueva normalidad y poco a poco nos vamos a ir olvidando de esta pesadilla que ha sido terrible. Doctora Villegas, una perspectiva suya para cerrar este tema de vacunas y luego abrimos al público aquí en la sala principal a preguntas verbales. A mí cuando me preguntan, yo comento, este año va a ser muy similar al año pasado. ¿Por qué no veo diferencias? Porque no estamos haciendo nada diferente. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo y no hay un cambio de estrategia y no hay un cambio de utilización incluso en toda esta infraestructura pues que tradicionalmente conocíamos y utilizábamos para controlar brotes, ¿no? Para eso están las jurisdicciones sanitarias, para eso cuando hay un caso se hacen cercos sanitarios, para eso, es decir, muchas cosas que no se han hecho por por razones que desconozco o por razones que se han comentado aquí, pero no se ha utilizado todo lo que ya se sabía para poder también generar mejora. No íbamos a ser seguramente los mejores, no lo sé, por las deficiencias que podamos tener, porque somos de los países que, como dice el doctor, no tenemos vacuna, no tenemos dinero, no producimos, bueno. No somos de los peores, pero teníamos un buen sustento. Yo creo que este año se va a comportar similar al pasado. ¿Por qué? Porque la perspectiva de vacunación, que efectivamente es el arma que tenemos contra este virus, desafortunadamente no hay un tratamiento todavía. Desafortunadamente también es un virus que nos ha sorprendido al paso de cada mes, ¿verdad? Cada vez que nos enteramos de cómo reacciona y de cómo genera inflamación y de cómo no responde y de cómo genera incluso la respuesta de anticuerpos no ha sido lo que esperábamos y lo que sabíamos, ¿no? Para otros agentes, se tarda mucho en generarlos, la vacuna no los tiene tampoco, vaya, es un diferente anticuerpo el que se genera para vacuna que el que se genera con la infección, ¿no? Entonces, nos ha sorprendido muchísimo. Entonces, a mí me preguntan y yo digo, este año lo veo muy similar al pasado. Menos casos, probablemente sí, por un lado, por lo poquito que pueda llevarse de inmunización, por otro lado, por el poquito de protección que se haya logrado tener, que también debe ser un poco más, como no tenemos bien definidos qué tantos casos hemos tenido y no sabemos también qué tan protegidos hemos quedado y cuánto nos dura la protección, bueno, esto va ayudando, pero vamos a seguir viendo que después del puente vamos a tener más casos, como lo vimos todo el año pasado. Viene el puente de marzo, viene Semana Santa, la gente efectivamente está muy cansada. Aquí en el mundo, pues, esto ha sido una pesadilla, ¿no? Pues, probablemente y ojalá no veamos lo que vimos en noviembre, diciembre y a finales de enero, ¿no? Pero vamos a seguir viendo este comportamiento en el que cada puente y cada vacación y cada fiesta vamos a tener nuevamente casos positivos y a la semana vamos a ver a los contactos primarios contagiados y a las 2 semanas a los contactos secundarios y a las 3 semanas vamos a ver las muertes. A las 3 semanas se mueren todos los que se contagiaron 3 semanas antes y que no se diagnosticaron oportunamente porque no hay manera o porque además este tema de que las pruebas y los diagnósticos se hagan pues sin revisiones médicas, sin supervisiones, sin que sean bajo la tutela del sistema de salud, de los sistemas, pues ya sea estatales o federal, bueno, pues todos estos huecos van a seguir generando que este año se comporte, a mí me parece, de la misma manera. Poco menos casos, pero de la misma manera. La cobertura de vacunación, pues
como decía el doctor, sí, obviamente va a tardar y está estimada para 2022. No sé si se va a lograr, no sabemos si se va a lograr porque, pues por todos estos cambios a nivel global, ¿no? Para enero, prácticamente el sistema de salud tendría que haber estado vacunado, o por lo menos los trabajadores de la salud tendríamos que haber estado vacunados todos. Y pues vamos 2 millones, ¿no? Vamos mucho más adultos mayores que personal de salud vacunado. El, el hecho que seguramente ustedes pueden analizar mejor que yo, ¿no? De que la vacunación se utilice con algún fin político, ¿qué tanto nos va a afectar? Pues no lo sé, pero desde ya hay retraso. De aquí en adelante no sé cómo se comporte, yo creo que es un año muy similar y no solamente eso, no veo tampoco todavía las estrategias para prevenir y para planificar lo que vamos a hacer con las nuevas cepas, ¿no? No tenemos una manera de definir realmente qué va a pasar. La P1 que viene de Brasil, que sí tiene más virulencia, que es un virus más severo que el que tenemos ahora y que muy probablemente se escapa además a la vacuna. Muy probablemente para este no nos sirva la vacuna. El británico, el de Sudáfrica, que son más transmisibles, tienen mayor transmisibilidad, no parecen más graves, parece ser que no escapan a la vacuna, pero todo esto que escuchamos ya en otros lados, yo no veo aquí qué estamos haciendo, qué va a pasar, qué va a suceder, y créanme que estoy en un buen nivel de toma de decisiones y de información, ¿no? No sabe la gente también qué está pasando y qué ha pasado, porque desafortunadamente hemos tenido mucho control de la comunicación, de las imágenes, muy poca transparencia en cuanto a lo que realmente sucedía con equipos de protección personal, con insumos, con medicamentos, o sea, no poder tener con qué sedar a un paciente, anestesiar a un paciente que se tenía que intubar, pues ha llegado a ser inhumano, ¿no? Entonces, no veo que vaya a haber diferencias si no cambiamos de estrategia, si no escuchamos más, si no se apertura más la mente y si no trabajamos más en conjunto, ¿no? Lo veo muy similar y pues que la vacuna nos vaya ayudando a todos, efectivamente, la que sea, la que nos toque, ¿no? A mí me preguntan también, ¿no te da miedo vacunarte? Pues me daba miedo el coronavirus, ¿no? Y me daba miedo contagiarme y ya me contagié 2 veces. Y la vacuna me da miedo, pero no hay un miedo que pueda superar al hecho de decir, si yo me vacuno, no me estoy protegiendo a mí nada más, estoy protegiendo a los demás. O sea, el hecho de decir vacunarse es por el bien común, pero te puede pasar algo, pues sí, a lo mejor me puede pasar algo, pues eso es rarísimo, ¿no? Que me pase, pero le ha pasado a alguien, pues sí le ha pasado a alguien, pero no por eso y no porque me pueda pasar a mí, no me voy a vacunar y no voy a generar el bien mayor de poner mi granito de arena poniendo mi brazo con la que me toque, como dice el doctor, con la que haya y en cuanto se pueda, ¿no? Tu micrófono, Carlos. Tu micro, Carlos. Moderador, no modera sin micrófono. Micrófono, Carlos. Ahora sí, se suponía que se quitaba automático, pero no. Una predicción, Isabel, en relación con esta inmunidad de rebaño combinada con la inmunidad que derive de las vacunas. Hay que abrir el micrófono, doctora. Ahora sí le pides. Y yo que no aprendo también.
Yo creo que lo mismo, este año va a ser igual y el año que viene vamos a empezar a regresar a lo que se llama normalidad o nueva normalidad, pero yo les digo que no es normalidad, o sea, lo normal es adaptarse o morir. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y entonces o nos adaptamos bien o morimos, ¿no? A mí cuando me dicen, se puede abrir esto, se puede hacer lo otro, se puede, pues a lo mejor todo se puede, ¿no? Pero si no analizas el riesgo, si no lo planificas bien, si no lo haces bien, pues te va a salir mal, ¿no? Se puede todo, sí, pero adáptate, no puede ser igual que antes, definitivamente, no va a ser igual que antes todo este año, no va a ser igual que antes. Yo creo que todavía los primeros meses de 2022 empezaremos a poder, ya estaremos más adaptados todos, ¿no? Gracias, doctora. Ahora empezamos con las preguntas del público aquí en la sala principal. Tomás Trueba. Muchas gracias, doctora, doctores, licenciado, excelente participación, nos abren los ojos. Yo dentro de mi deformación pediátrica, pues algo en lo que siempre he visto, que los virus siempre han sido un terror, ¿verdad? Y en la medicina sabemos que lo mejor que hay es la medicina la primaria, la prevención, eso es lo que debemos de tener. Pero aquí nos estamos enfrentando a algo claro, no sabemos cómo está la inmunidad, cuánto dura, si poder dar una o dos veces. Mi pregunta concreta es, el coronavirus que existe hace mucho tiempo, ya tuvimos el ejemplo cuando la epidemia del SARS, del MERS, etcétera, debe de encontrarse un tratamiento. Yo soy de la opinión que además de la vacuna, es urgente tener un tratamiento que sea fácil y accesible para los pacientes. ¿Qué opinan ustedes que pueda ser una solución importante tener un medicamento para tratar a los pacientes con este COVID-19? Gracias. Yo pasaría la respuesta a la doctora Isabel Villegas. Gracias. Bueno, alzó la mano el doctor Córdoba, pero Primero Isabel y luego que complemente el doctor Córdoba. Sí, muchas gracias. Definitivamente, como les decía, ¿no? Las armas que tenemos contra los virus, contra casi todos los virus, son la prevención. Ese es un tema. Para pocos virus hay tratamiento. No se ha encontrado contra este y ojalá lo hubiera, sí. Hasta el momento yo no le apuesto a ninguno porque la presentación de este y la modificación, o sea, la variabilidad que está teniendo el virus, también también va a generar muchísimo gasto en la búsqueda del tratamiento cuando el virus está variando. Bueno, los virus no necesariamente tienen una variabilidad para ser peores, ¿verdad? También tienen una variabilidad para ir incluso desapareciendo, o sea, también van perdiendo propiedades de transmisión y de virulencia. Hasta ahora, con la población pediátrica precisamente, pues tenemos varios factores ya analizados y teóricos y algunos comprobados de por qué no los está afectando tanto. Pero si seguimos también sin buscar tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar también poblacionalmente la presentación del virus, porque vamos a estar vacunando a los adultos mayores, vamos a ir generando la inmunidad de rebaño en un determinado sector de la población y se nos va a empezar a quedar descuidado, como suele suceder, la población infantil. Como suele suceder, me refiero a dependiendo del virus, ¿no? Pero pues así ha pasado, vacunamos contra varicela a los niños y entonces los adultos empiezan a presentar cuadros graves porque no los vacunamos. Vacunamos a los adultos mayores ahora y es probable que entonces el virus empiece a encontrar tierra fértil pues en los más pequeños, ¿no? Que hasta ahora tienen varias cosas. Esta coinfección que tienen con otros virus que permite que por competitividad de entrada, este coronavirus
pues otros virus le ganen ahí a la célula huésped, ¿no? Entonces, este combate entre virus que se da en los niños nos ayuda. Haber tenido infecciones con otros coronavirus ayuda porque también ha generado cierta protección. Y bueno, como esos varios factores que se han analizado en niños, pero empezamos a vacunar a los adultos y esto va a cambiar. Empieza a variar el virus y esto va a cambiar. Los niños, que ahora son los niños de la pandemia, que ya llevamos toda una generación, todos los que han nacido el año pasado, pues ya tienen un año y son niños. Se puso en bloqueo el micrófono, doctora. ¿Qué onda con la censura, Ya está, ahora sí. O la autocensura, más bien. Son niños que no han tenido contacto con otros niños, con otros virus, que también va a cambiar en su inmunidad, la presentación de esta misma infección. Entonces, yo le apuesto siempre más a la prevención, siempre más a la vacuna, siempre más a todas las medidas preventivas, pero no se puede dejar de trabajar en buscar el tratamiento. José Ángel, adelante con complemento. Sí, yo nada más recordarles que para tener una molécula nueva que sea útil en cualquier enfermedad, se necesita investigar un promedio de 10,000 moléculas para llegar a tener uno. Y que el tiempo para poder madurar todos los estudios que se requieren en promedios alrededor de 12 años para la mayoría de las enfermedades. Y la inversión, bueno, es enorme. Por supuesto, esto representa un problema muy delicado. Por eso es que, aunque se están haciendo muchos estudios, entiendo que el Instituto Nacional de Nutrición tiene actualmente 22 protocolos corriendo con diferentes medicamentos, pues es la única vía con medicamentos ya conocidos, usados para otras cosas. Es la vía más rápida de poder tener un medicamento. Y por otro lado, también cuando analizamos la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que no es nada más un antiviral, se necesita más bien medicamentos que bloqueen lo que hace grave la enfermedad, que es la tormenta de citocinas, es decir, la liberación de una cantidad de sustancias vasoactivas que pueden provocar desde trombos en muchas partes del cuerpo, en el corazón, en el pulmón, y agravar más la situación de la falta de oxígeno, hasta daños en otras partes del organismo. Entonces, no es nada más buscar un antiviral, es buscar, como se está haciendo, aplicar, en el caso de los esteroides, por ejemplo, este tipo de medicamentos para que la respuesta de la tormenta de citocinas sea menor, porque todos los virus tienen una vida autolimitada. El chiste es aguantarle el trancazo y que la respuesta del cuerpo no sea tan fuerte. Entonces, lo del medicamento me parece todavía más difícil. En vacunas se ha hecho un milagro. La verdad, el promedio para hacer una vacuna pues estaba entre 5 o 10 años, y esto en un año, gracias a la evolución de la tecnología. Pero en medicamentos es más complejo. Iván Paoli. Bueno, para solucionar un problema, lo primero es conocerlo. No se puede anticipar un resultado electoral sin haber aplicado encuestas para saber cómo van las tendencias. No se puede solucionar, no se puede prever cómo va a evolucionar en la población el virus si no se hacen pruebas. Y no se están haciendo en una mínima proporción que no nos permite conocer el problema a fondo. Al menos el problema tal como se presenta entre la población. Y mi pregunta sería esta: si no se ha hecho lo necesario para conocer el problema en nuestro país, ¿esto se debe a la incapacidad para la planeación o de plano a la soberbia de no querer reconocer los errores? Pero ya sea una u otra, va a tener condiciones muy funestas para toda la población. Entonces, ¿qué sería lo aconsejable aquí, más allá de lo que parece obvio? Pero aplicar de manera sistemática, organizada y metodológica las pruebas. Muchas gracias. Héctor Jaime Ramírez Barba. Bueno, creo que el maestro Paoli Bolio ejemplifica de manera natural la pregunta y la respuesta. Yo creo que
Aquí el planteamiento es... No se oye. Está congelado. Se pasmó el doctor Héctor, Jaime. Y se nos pasmó el tiempo también. Tenemos 1 minuto. Gracias. Tu micrófono, Alberto. Sí, adelante, adelante, Héctor Jaime. Son las 7:30. Sí, vamos a darle unos 5 minutitos para unas preguntas relacionadas con el público. ¿Las vacunas para niños se van a aplicar alguna vez o no? Carlos, ya está inestable el internet, pero comentarte si me permites tantito más complementar la idea. Sí, adelante, por favor. Es decir, es que es impresionante que no seamos capaces siquiera de hacer cosas en nuestro país. Tenemos un Instituto Nacional de Medicina Genómica. Los directores han sido los representantes ante la OCDE de supernivel. Bueno, los tienen haciendo pruebas trayendo los reactivos chinos. Digo, no marchen, algo anda mal, algo anda mal. Cuando quieren enseñar una vacuna, la inversión que se presentó a través de Hacienda, Paoli, fueron 50 millones de pesos. Digo, Trump para desarrollar Moderna dio 1.800 millones de pesos. Para hacer medicamentos efectivos hay una base de datos, hay 634 experimentados en el mundo, ninguno ha sido bueno, ninguno ha sido resultado. Cuando tú revisas los protocolos mexicanos, muchos de ellos empezaron antes de registrarlos formalmente ante la COFEPRIS porque era todo bloqueo. Entonces, yo sí creo ahí que tú puedes valorar si una persona está gordita o no, Carlos, con verlo, se llama valoración global subjetiva. No ocupas subirlo a la báscula, tú lo ves y está gordo y está flaco, se ve muy fácil. Cuando con una prueba, o aunque no le hagas prueba, llega el cuate con neumonía, tosiendo y todo, y le hacen la prueba, pues obviamente es COVID. Pues las pruebas que hicieron en México, muy poquitas, y de las que hicieron, 1 de cada 2 era positiva, pues obviamente cumplía todos los requisitos para que fuera COVID. Entonces, nunca supieron por dónde iba la pandemia, como ya señalaba hace un momento bien Isabel o el doctor, y Paoli, que obviamente tiene una capacidad de raciocinio impresionante. Entonces, no tenían las pruebas, pues, o sea, ni siquiera cubrebocas, los habían mandado a China, eso sí lo hemos podido investigar y es sabido, pero ¿cómo avanzar para adelante? Bueno, que los institutos de investigación no se queden callados, porque yo creo que si de aquí nos sacamos algún plan de acción, pues vamos a seguir siendo como el muro de Israel, el muro de los lamentos, más bien cómo avanzamos. Y aquí me da mucho gusto saber que José Ángel ya está puesto para ser diputado federal y que México lo necesita, y si llega Salomón Chertorivsky sería muy bueno, y somos 4 y somos 5, pues esto va a ser, seremos voces que tendrá que ser un contrapeso formal, ¿no? Entonces, y muchas felicidades, José Ángel, ya te lo he dicho en lo privado y hoy público, enhorabuena, será un placer. Muchas gracias. Dos preguntas esenciales, una ya se contestó. Vacunas para niños, ¿se irán a aplicar en México? ¿Será necesario? Y la otra, lo de los medicamentos que ya la doctora ampliamente también explicó. José Ángel, y con eso cerramos porque ya estamos a 2 minutos. Yo creo que ya se dijo que van a hacer los ensayos clínicos con los niños, creo que de 6 u 8 años para adelante, para ver la utilidad y que no existan efectos colaterales, igual que con las mujeres embarazadas. Son los grupos que quedan pendientes. Yo creo que aquí hay que dar prioridad al estudio con las mujeres embarazadas. En el caso de influenza, sí era muy clara la relación en aumento de mortalidad materna cuando padecían influenza durante el embarazo o el posparto. Entonces, ojalá y sí se aceleren esos estudios para que también puedan ser vacunadas. En el caso de los medicamentos, yo me temo que va a pasar mucho más tiempo para que puedan existir con esa eficiencia que se requiere para poder controlar la enfermedad. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, como que hemos ido aprendiendo cuándo hay que dar
la dexametasona, cuándo hay que usar los anticoagulantes, y eso ha ayudado a mejorar la sobrevida. La capacitación que se ha estado dando en los hospitales también, que creo que también ha sido un poquito no muy bien planificada, puesto que desde el primer día pues, se establecen las guías clínicas y todos tenemos que aprender como médico. Nadie va a inventar hilo negro, se van ajustando para obtener los mejores resultados. Entonces, esto ha logrado que haya una mejor respuesta y mejores resultados en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, también el rumor y la idea de que si vas a un hospital te van a intubar y si te intuban te mueres, ha crecido desafortunadamente. ¿Por qué? Porque al principio le decían quédate en tu casa y ya cuando te vayas allá, pues es porque ya estás con 60% de saturación o menos y entonces el paciente tiene muy poca posibilidad de salvarse. Entonces yo creo que hay cosas en donde todavía se puede actuar para bajar la mortalidad, que es muy importante, en donde hay que seguir nosotros cada quien poniendo su parte con el cubreboca, con la sana distancia, al evitar las reuniones en lugares cerrados y de mucha gente, etcétera, y que esto vaya limitando el crecimiento de los casos. Y por otro lado, sí, yo creo que debería haber ya toda una planeación para poder diagnosticar estas nuevas cepas, porque pues si no, de repente nos van a llegar y ahora hay otro brote grandísimo y resulta, como les pasó a los ingleses, que ya el 80-90% era su cepa nueva. Pues ojalá y no nos pase eso. Yo creo que todavía hay muchas acciones que se pueden establecer y con las cuales podemos hacer que por lo menos el daño sea menos grave y sobre todo también la fortaleza de la confianza de la población de que vamos a salir adelante. México ha salido adelante incluso en situaciones peores. Isabel quiere complementar. Adelante, Isabel. Las vacunas no están contraindicadas en embarazadas, eso es real, sobre todo las de RNA, ¿no? No hay los estudios y como dice el doctor, evidentemente sí se tienen que priorizar y lo comenta el doctor Córdoba. Lo que vimos con influenza, lo temíamos también con coronavirus y al principio creímos que no afectaba, pero cuando empezamos a ver la afección al embarazo y cuando vimos la mortalidad, cómo se presentó, y cuando vemos todos los desenlaces en mortalidad, tanto materna como neonatal, como perinatal, debe de ser una población prioritaria, no solamente de estudio, porque además es eso, pues fue hasta octubre que la OMS dijo, observen, ¿no?, a las embarazadas, pero la verdad es que ya teníamos mucho tiempo diciéndolo también quienes hacemos pruebas de tamizaje a las embarazadas, ¿no? Está sucediendo algo grave. No está contraindicada la vacuna en embarazadas, pero se está dejando la decisión a la embarazada, a la persona bajo pues asesoría del personal médico, que tampoco o muchas de las veces no se tiene la capacitación completa y entonces les dicen que está contraindicada. Y dependiendo del tipo de vacuna, también hay vacuna que se puede poner en niños ya en la actualidad, bueno, en menores de 15 años. El doctor Alberto Villegas, que es uno de nuestros expertos del grupo de trabajo de COVID-19, quiere hacer un comentario. Eres bienvenido, Alberto. Eres uno de nuestros... Nada más un comentario. Miren, tengo un vecino que tiene hijos viviendo en Estados Unidos y logró que le pusieran a Moderna recién que empezaron a aplicar las vacunas. ¿Y qué creen? Agarró la enfermedad. ¿Okay? ¿De qué sirvió vacunar? Esos dicen. Le digo, mire, es que usted tiene 79 años y la vacuna no garantiza que sea el mismo nivel de anticuerpos que se generen. ¿Okay? No es igual los que estamos en el grupo de FBI, Fuerzas Básicas del INSEN, ¿ok? Que nos pongan la vacuna no va a ser el mismo nivel de anticuerpos que vamos a tener. Muy probablemente es por eso que tenemos que seguir con el cubrebocas, la sana distancia. O ya estaba contagiado, ¿no, Alberto? También. Pues no lo sé, pero cuando fue y le pusieron la vacuna contra Moderna allá en Chicago, ¿ok? Regresó acá y sácatelas. 15 días después agarra la enfermedad aquí. Así que eso también, eso puede desprestigiar la vacuna. Y allá en Estados Unidos hay grupos muy fuertes antivacunas que eso les da
fuego para decir, ya ven, no sirve la vacuna. Eso es lo que hay que tener cuidado. Cuidar el prestigio de la vacuna. Héctor Jaime, un último comentario y nos vamos. Bueno, pues agradecer muchísimo a todos ustedes. Me parece clave que podamos establecer un plan de acción, Carlos, con tu sapiencia, para que realmente, porque cuando dices nos hundimos, me suenas como la mosca que estaba arriba del yunta del buey, estamos arando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para avanzarle para adelante? Porque en este tema tenemos que fortalecer mucho la política desde lo local. 33 años de descentralización no sirven para mucho y estar centralizando tantas cosas y que todo el mundo ya lo vaya viendo como acostumbré, ahora son 190,000 muertos. Qué bueno, digo, 3 veces lo esperado, y que estemos ya, el término matemático que decía Isabel, la normalización, que es el teorema de Chebyshev, ¿no? La famosa curva de normalidad. Bueno, pues no puede pasar que nos acostumbremos, porque cada vacuna puede significar una vida. Le puede dar COVID, lo que sí le podemos casi asegurar es que no va a tener una enfermedad grave, y es lo importante en la vacuna ahorita. Disminuir la mortalidad es la parte clave de la vacuna. Y un detalle técnico, se llama inmunidad colectiva, porque eso de rebaño, sí somos animales, pero racionales. Gracias. Bien, muchas gracias. Eso decimos. Muchas gracias a la doctora Isabel Villegas, muchas gracias al diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, muchas gracias a nuestro compañero Juan Antonio García Villa y sobre todo a don José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud. Doctor, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Alberto Villegas por tus aportaciones y seguimos la semana que entra con otro foro muy importante, la misma hora, en el mismo canal prácticamente. Gracias. Muchas gracias, saludos.